De acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia, se indica que las empresas Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes y High-Tech Services, propiedad de la senadora panista, ha obtenido docenas de contratos durante los últimos 18 años de prianismo, siendo beneficiada con contratos por 64.519.000 pesos, la gran mayoría otorgados en adjudicación directa sin licitación pública. Por ello no es casualidad que en su declaración patrimonial omita deliberadamente información relacionada con sus empresas y sus conflictos de interés. Historia con Vicente Fox. En el año 2000, cuando Vicente Fox llegó a la presidencia, Xóchitl Gálvez fue nombrada para encargarse de la atención a los pueblos indígenas y desde ahí comenzó a operar dentro del gabinete para que sus empresas fueran favorecidas con contratos millonarios. Al final del sexenio foxista, High-Tech Services recibió contratos por 1.017.000 pesos. Su otra empresa, Omey, obtuvo contratos durante ese mismo periodo por 4.485.809 pesos. High-Tech Services fue contratada por la Subdirección General de Administración de la Comisión Nacional del Agua para suministrar un sistema de monitoreo e iluminación de los baños generales de la planta baja de su edificio, instalar lectores de proximidad y accesorios en el cuarto de control y helipuerto, e instalar lectores de temperatura en cocinetas de todos los pisos, entre otras obras. Omey también ejecutó trabajos en el edificio de la Conagua. 5 de los contratos se le entregaron por adjudicación directa para dotar de mantenimiento al propio inmueble y para reparar su inmobiliario. La empresa de la panista incluso se dio el lujo de ofertar un servicio que no encuadra en su especialidad, un hospedaje y alimentación para las 1.650 personas que participaron en la etapa final nacional de los 11 Juegos Nacionales Deportivos y Culturales del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales que se llevaron a cabo en Cancún. Historia con Felipe Calderón. El 6 de diciembre de 2006, Gálvez renunció a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas debido a un supuesto desacuerdo por la reducción del presupuesto con la nueva administración de Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, sus nexos con el panismo y su silencio cómplice ante las atrocidades cometidas por este cuando emprendió su guerra contra el narcotráfico le redituaron jugosos contratos a lo largo de ese sexenio. Su empresa High-Tech Services fue contratada para ofrecer soporte técnico al edificio de la Lotería Nacional, actualizar el software del Fondo de Cultura Económica, otorgar servicios de consultoría al IMSS, realizar diversos servicios para la Comisión Federal de Electricidad y hasta certificar la residencia oficial de Los Pinos como un inmueble verde. Por esta última asesoría cobró más de $500,000 de pesos. A pesar de que High-Tech Services fue favorecida por Felipe Calderón, no sucedió lo mismo con Omey. El 9 de abril del 2007, la Secretaría de la Función Pública entregó una circular que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación para que todas las dependencias se abstuvieran de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral Operaciones y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, SADCB, debido a que se le había impuesto una sanción económica a la empresa, la cual no había cubierto. Fue hasta el último año de su gobierno que Calderón levantó el castigo a Omey y la Comisión Federal de Electricidad le concedió un contrato para la supervisión y control de redes ópticas de transmisión de WDM. En total, ambas empresas de Xóchitl Gálvez obtuvieron contratos durante ese sexenio por 9.921.079 pesos. Historia con Enrique Peña Nieto. Aunque en lo público Xóchitl Gálvez denostaba al PRI y hacía activismo contra ese partido, en lo oscurito sus empresas obtuvieron contratos millonarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Con el mandatario priista, High-Tech Services realizó la instalación de aire acondicionado, introdujo cableado y otorgó mantenimiento a la fibra óptica en el edificio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Casualmente, Omey también fue contratada para ejecutar trabajos semejantes en el mismo edificio como operación y mantenimiento de los sistemas inteligentes y la implementación de cableado para voz y datos. En total, las empresas de Xóchitl Gálvez obtuvieron contratos durante el sexenio de Peña Nieto por 16.885.141 pesos. IFAI, INAI. El gran negocio de Xóchitl Gálvez dentro del sector público fue con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y su transición al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
High-Tech Services obtuvo contratos por adjudicación directa por 237.600 pesos por desarrollar el proyecto ejecutivo y la instalación del cableado estructurado en el edificio del IFAI, cifra insignificante si se compara con los 31.972.778 pesos que se llevó OMEI en 9 convenios. Cabe destacar que los conflictos de interés y la manera en que Gálvez Ruiz amasó su fortuna al amparo de contratos con los gobiernos neoliberales no pasaron inadvertidos para sus opositores cuando compitió por la alcaldía de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, pues su entonces contrincante de Movimiento Ciudadano, Vanessa Villarreal, incluso presentó una denuncia en su contra por presunto peculado y enriquecimiento ilícito. Villarreal aseguraba que Xóchitl Gálvez había obtenido al menos 29 contratos para sus empresas durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, y según sus cuentas, al corte de la fecha en que presentó su denuncia, las ganancias de la panista ascendían a poco más de 25 millones de pesos. Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las empresas de la aspirante a la candidatura de la oposición, Xóchitl Gálvez, recibieron 1.500 millones de pesos por desarrolladores y gobiernos. Asimismo, el mandatario federal retó a Claudio X González a investigar los contratos obtenidos por la empresa familiar de Xóchitl Gálvez Ruiz y señaló que dicha investigación puede realizarse mediante la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, misma empresa de X González y María Amparo Casar. López Obrador consideró que en caso de que Mexicanos contra la Corrupción no realice la investigación, los reporteros que acuden a la mañanera pueden realizar las pesquisas correspondientes.